Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Mis muy queridos amigos, gracias a Dios nuevamente por sus vidas. Bueno, mis amigos, recordemos que el pueblo de Israel estaba siendo guiado por una columna de nube y una columna de fuego. En el día la columna de nube los cubría del sol abrasador y en la noche la columna de fuego les daba luz, pero también les daba calor. Mi amigo, aquí va a pasar algo sumamente interesante cuando el pueblo está teniendo su recorrido hacia la tierra prometida. Dios va a endurecer el corazón de Faraón. Pero ¿por qué Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Y qué les quería enseñar a los israelitas? ¿Y qué nos quiere enseñar a nosotros? Pues mi amigo, lo que nos quiere enseñar es que la salvación no depende absolutamente ni de ti ni de mí y ni de los israelitas, que solamente depende de Dios. Mis amigos, los invito a que vayamos a Éxodo capítulo 14 y vamos a leer el verso 5. Éxodo 14, versículo 5 cita de la siguiente manera: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Mi amigo, Dios con este suceso quiere demostrar lo grande y poderoso que es Él. Éxodo capítulo 14, versículo 11 y 12 nos va a mostrar si el pueblo de Israel realmente creía en el poder de Dios o no era así. Recordemos que el pueblo de Israel había visto cómo el Señor Dios había actuado contra los egipcios. Recordemos esas 10 plagas, mis amigos, pero el pueblo no creyó. Éxodo 14, versículo 11 dice de la siguiente manera: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? El pueblo de Israel fue un pueblo incrédulo. Pero mi amigo, muchas veces criticamos al pueblo de Israel, pero no nos vemos a nosotros mismos. Nosotros también, como ese pueblo, somos incrédulos a las soluciones que nos da Dios. Miren lo que dice el verso 12 de Éxodo capítulo 14. Dice así: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El pueblo de Israel era sumamente incrédulo. ¿Y por qué sumamente incrédulo? Por lo que les decía, mis amigos, lo que les comentaba. Porque el pueblo vio esos grandes y poderosos hechos con los cuales Dios atacó al pueblo egipcio. Pero el pueblo de Israel no creyó y creían que iban a morir. Y yo me pongo en los pies de los israelitas. Tú imagínate que en estos tiempos modernos se uniera el ejército chino, el ejército ruso y el ejército de los Estados Unidos en un solo ejército. Y ese ejército viniera contra ti. A mí me daría pavor. Pero, mis amigos, tenemos que confiar en la poderosa mano de Dios. Porque aún así se vengan miles de ejércitos contra el pueblo de Dios, Dios los acabará, como nos lo demostrará aquí en Éxodo capítulo 14. Miren lo que dice el verso 13, Éxodo capítulo 14, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y este verso es muy bonito, el verso 14, Éxodo capítulo 14, verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Les tengo una pregunta, mis amigos. ¿Qué hubiera pasado si los israelitas hubieran dicho no?
Pues nosotros vamos a solucionar el problema a nuestra manera. Construyamos unos botes y estos botes nos van a pasar por el mar, nos van a pasar por este mar. Otros podrían decir no, tomemos estas armas primitivas que tenemos y vamos a enfrentar a los egipcios. Pero mis amigos, era algo supremamente imposible. Tú haz esta imagen en tu cabeza, lo que ahorita te dije. El ejército ruso, el ejército chino y el ejército de los Estados Unidos, todos estos ejércitos en un solo ejército, contra un pobre pueblo que solamente tiene armas primitivas. ¿Qué va a pasar con ese pueblo? ¡Lo van a exterminar! Si no es por la mano fuerte de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Verso 17, Éxodo capítulo 14, versículo 17. Dice así: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Esa columna de nube vamos a ver que estaba entre los israelitas y los egipcios. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Éxodo 14, versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Pónganle cuidado lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Mi amigo, aquí acontecieron cosas muy interesantes. Primero, Dios muy poderosamente va a abrir las aguas, va a partirlas en dos, y el pueblo de Israel va a pasar con luz. Pero vemos la incredulidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue muy incrédulo, porque como les decía, habían visto los grandes y poderosos hechos del Señor. Pero Dios en su gracia los salvó y no les pagó conforme a su incredulidad. Hoy, mi amigo, Dios no te está pagando conforme a tu incredulidad, pero tú tienes que creer,
con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que no, por tus buenas obras te vas a salvar, sino solamente porque un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por tus pecados, y que ese libertador no quedaría en la tumba, sino resucitaría. ¿Has creído en ello con toda tu mente y con todo tu corazón para ser liberado de la ira eterna de Dios? Espero que sí, amigo, para que huyas de la ira eterna de Dios, o si no, morirás como los egipcios murieron, pero no solo de una manera física, sino ahora eternamente por los siglos de los siglos. Mis queridos amigos, fue un gran privilegio y un gusto para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hasta nuestra próxima cápsula, eso sí, sin antes decir, si Dios lo quiere. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.